Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa Mi alma tiene sed. Para nosotros es un verdadero privilegio y una bendición poderle dar la bienvenida a esta hora de la noche, después de las jornadas laborales de la mayoría de personas, aunque entendemos que hay algunos que trabajan en horarios mixtos de tarde-noche, otros exclusivamente en la noche, y que también nos están sintonizando. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciéndoles el favor de la sintonía que han tenido para con nosotros, el que nos hayan permitido acompañarle en todas y cada una de sus actividades, sintonizándonos y escuchando la programación que se ha puesto al aire con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que recordemos que Jesucristo, amado hermano, es la combinación del Mesías ungido. Eso es lo que significa, ¿verdad? Yeshua, Salvador. Cristo es Mesías en hebreo, Mesías. De que el Salvador ungido, el Salvador del mundo, y Dios lo ungió, dice el Salmo 110 y el Salmo 45, lo ungió con un óleo mayor, el de sus hermanos, que somos nosotros, de acuerdo a lo que en hebreo se nos enseña, en la carta a los hebreos, se nos enseña. Así que, amados hermanos, esta noche con la ayuda del Señor vamos a seguir estudiando la palabra, recordándole, amado hermano, que los teléfonos de la radio están abiertos para que en los horarios de oficina se puedan atender sus consultas, sus mensajes, sus peticiones. También hemos dejado abierto el teléfono 4709-3785, que es un número de teléfono celular que puede recibir sus mensajes de texto o a través de la aplicación WhatsApp también sus peticiones de oración por texto escrito o por mensaje de audio, o como les repito, en horario laboral, en horario de oficina también usted puede llamar, y con mucho gusto se va a estar recibiendo su petición de oración y trasladarla a los diferentes hermanos que participamos en los espacios de oración o en los diferentes espacios que la radio abre para orar por las necesidades. Vamos a estar ahí apoyando y bendiciendo la vida de todos y cada uno de ustedes. Y bien, amados hermanos, hemos estado hablando por algunas semanas ya sobre el tema de Jesús sana. A lo largo de este estudio, el Señor nos ha bendecido grandemente, pudiendo ver a lo largo de la escritura pues el origen de la enfermedad, amado hermano, por qué motivo se da, algunos propósitos que la enfermedad cumple, algunas circunstancias por las cuales a veces nosotros necesitamos, amado hermano, cambiar nuestro corazón, nuestra mente, para que el Señor se glorifique en nuestro cuerpo físico. A veces son actitudes interiores las que se manifiestan exteriormente, que necesitan ser corregidas para que nosotros podamos recibir un milagro de sanidad. Y en el Salmo 103, verso 3 y 4, encontramos que la Nueva Traducción Viviente dice que Él sana todas nuestras enfermedades. No es el único verso, también hemos estado viendo que en Éxodo 15, 26 también
Nos dice que Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Y vemos también que el Señor a lo largo de toda la escritura, amado hermano, nos habla de la sanidad. Y este tema, pues como le comento, amado hermano, vemos que en la comisión de Jesús, y parte de la misión de Jesús al venir a la tierra, que la obra maravillosa que Él realizó de morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, salvarnos y darnos salvación y vida eterna, también venía rodeada, si me permite este término, o también se dividía en algunas otras situaciones que hemos estado viendo a lo largo de la escritura. Una de ellas es que Jesús enseñaba, otra de ellas es que Jesús sanaba, y estas dos complementan, amado hermano, una obra maravillosa que el Señor realizaba. Y también vemos que el Señor nos dejó ejemplos de humildad, de servicio y de oración y ayuno. Nuestro Señor Jesús, amado hermano, también ayunó. Hay muchas personas que el día de hoy menosprecian, amado hermano, las disciplinas del creyente. Y precisamente, amado hermano, por nosotros creer que hay algunas cuestiones ahí que ya no tienen vigencia o validez, o que por el simple hecho que a nosotros no nos gusta, aseveremos o digamos que ya no están en práctica, eso es muy peligroso, amado. Nosotros tenemos la bendición hoy de tener al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos ministra, y Él es el que va a poner en nosotros, amado hermano, el querer como el hacer, y Él nos va a indicar precisamente en qué momento nosotros debemos de activarnos en todas y cada una de ellas. Así que quisiera ahora, hermano, regalarle una porción bíblica que a mí me ha bendecido durante mucho tiempo. Algunos pues comenzamos, en mi caso particular, cuando comenzamos nuestra relación con Dios o estábamos previo a conocer al Señor como Salvador, como Señor, como Dios, nos regalaron un Nuevo Testamento. Yo lamentablemente ya no lo tengo, no sé dónde lo dejé, pero yo leí un Nuevo Testamento que se llama Dios llega al hombre hoy. Y con ese empecé yo a leer la palabra del Señor, aunque ya había tenido la oportunidad de tener un contacto con una Biblia, pues me dediqué más a estudiar ese Nuevo Testamento, lo leía. Y posteriormente ya el Señor me fue bendiciendo y fui comprando Biblias. Yo particularmente, aunque respeto y valoro, aprecio la Biblia Reina Valera 1960, que es la que utiliza la mayoría de la cristiandad alrededor del mundo, que es una de las Biblias que más conocidas, amado hermano, en América Latina. Usted va desde México hasta Argentina, en España, en Europa, en lugares donde hablan español. La Biblia Reina Valera 1960 es de las Biblias consideradas como la de mayor influencia, o la de mayor uso en la cristiandad de habla hispana. Yo no empecé leyendo esa Biblia y como les repito, amado hermano, le hago esta aclaración porque no es que yo la esté menospreciando, sino que quiero indicarle que el Señor a mí me llevó por otro camino. Y una de esas, y yo compré la Biblia Reina Valera 1909, que es la antecesora a la Reina Valera 1960. Recordemos que las Biblias, en el caso específico de las Reinas Valeras, que se llama así por los apellidos del traductor y del revisor, ¿verdad? Que son Cipriano Valera y Casidoro de Reina, los que uno la tradujo y el otro la revisó. La traducción es de 1569,
que muchos llaman la Biblia del oso. Esa es la Biblia original de las Reinas Valeras. Y sobre esa Biblia, la de 1569, se han hecho revisiones que son las Reinas Valeras que nosotros hoy tenemos. En 1602 se hizo la primera revisión de la Biblia que Casidoro de Reina tradujo, la que se llama la Biblia del Cántaro, y de ahí han venido constantemente las revisiones y actualizaciones idiomáticas. Hago la aclaración, no es que se esté quitando texto bíblico en ningún momento, sino que se ha estado adaptando, amado hermano, a la evolución del lenguaje y a la evolución de la sociedad. Entonces hay muchas palabras que han tenido que ser cambiadas, actualizadas, e inclusive posterior a la revisión 1960, que es la que mucha gente utiliza, existe la revisión de 1977, la revisión de 1995, hay una revisión del año 2000 y la más reciente es la 2020. Esa es la revisión que está vigente ahorita de la Reina Valera, de la Biblia que nosotros conocemos como Reina Valera. La última revisión es del año 2020, donde ya muchos usos idiomáticos del español que se tenían, de español antiguo, si me permite la expresión, han sido cambiados para ponerlos en un español más dinámico, que es el que se utiliza actualmente. Como se sabe también, amado hermano, muchas reglas de puntuación han cambiado y muchas reglas de tildes, comas, puntos y comas también se han actualizado. Por lo tanto, esos mismos cambios se han improvisado a la Biblia. Y le hago todo este panorama porque yo tuve la bendición, amado hermano, de leer la Reina Valera 1909, la Biblia antigua que le dicen algunos, por el año en que se emitió y que estuvo en vigencia hasta 1960 y que todavía se usa hoy en día, porque muchos hermanos la han usado y yo he sido uno de ellos. Es una Biblia muy linda, amado hermano, en que las expresiones idiomáticas pues a mí sí me son conocidas, porque todavía cuando fui joven todavía se utilizaban muchas de ellas. Esta Biblia me ha sido de mucha bendición, amado hermano, y tengo pues la oportunidad de tenerla físicamente y poderla leer. Y en ella yo encontré hace muchos años un cántico de Isaías en el capítulo número 12, y yo se lo quiero compartir hoy. Por eso le hago la aclaración que yo estoy leyendo la Biblia en este momento, la Biblia Reina Valera 1909, en Isaías capítulo 12. Es un cántico de Isaías y dice así: y dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salud mía, asegurarme y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salud, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Y bueno, amados hermanos, esta versión de la Biblia me impactó mucho porque habla de salud. Fíjese que lo repite en todo el capítulo.
Y ya en las versiones, las revisiones posteriores, muchos tradujeron salvación, porque la palabra hebrea que se utiliza tiene ambos significados. Se puede traducir como salud y se puede traducir como salvación. Entonces, obviamente, amado hermano, lo que el Señor nos quiere decir es que a través de la salvación nosotros obtenemos nuestra salud, y que a través de nuestra salud obtenemos la salvación, porque cualquier persona, amado hermano, que reciba un milagro de sanidad de parte del Señor Jesús, aunque no sea creyente, seguramente va a rendir su vida a Él y va a ser salvo. Y cualquiera que reciba la salvación, amado hermano, primero, después va a experimentar la salud total, porque el Señor nos salvó de la muerte eterna, de la condenación eterna. Así que es maravilloso esto, amado. Y bueno, se lo quería compartir porque es un salmo es una porción bíblica que a mí en muchos años me bendijo, y que el Señor muchas veces me recuerda en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, porque todos pasamos por momentos de angustia y tribulación, amado hermano. No crea que hay alguien exento aquí o que Dios tenga preferidos. El único al que el Señor le tiene preferencias a Jesús, porque es el Hijo amado, eso está escrito ahí, no hay vuelta de hoja. Pero los demás, amado hermano, nos toca pasar todo el proceso que como seres humanos vivimos, ¿verdad? Vivimos aquí en la tierra. Y esta serie nosotros, amado hermano, la hemos estado analizando desde el punto de vista del Evangelio de Lucas. Les he compartido, y si usted nos está sintonizando por primera vez, quiero comentarle que el Señor me guió a que lo viéramos a través del punto de vista del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas está escrito por un médico, el médico Lucas, el cual usted puede leer en Colosenses capítulo 4, verso 14, que es el médico amado. Perdón, Colosenses capítulo 3, verso 14, es el médico amado. Fue compañero de Pablo, discípulo de Pablo, y un hombre que estuvo al servicio de Dios con todo su corazón. Escribió el Evangelio, escribió el libro de los Hechos, y nos ha regalado, amado hermano, un trabajo investigativo muy profundo, que es el que nosotros hoy podemos leer. Y él, siendo un médico, amado hermano, y les he mencionado que los médicos tienen un entrenamiento, amado hermano, muy exigente, si me permite esa palabra, muy disciplinado, en el sentido de que ellos tienen que sacar de su mente y de su corazón sus sentimientos, sus emociones y sus creencias, ¿verdad? Ellos tienen que aplicar la ciencia para determinar cuál es la circunstancia, el factor externo que está afectando el cuerpo de las personas, y poder brindar un tratamiento que genere alivio temporal o de mayor plazo al cuerpo de una persona, y que ésta pueda tener una calidad de vida aceptable en ese proceso de enfermedad. Entonces Lucas, amado hermano, investigó. Cuando usted lee la introducción al Evangelio, se da cuenta de que él realizó un trabajo investigativo detallado a fin de poder afirmar la fe de los nuevos creyentes, que en aquel entonces se encontraba uno de nombre Teófilo. Teófilo es un nombre griego, amado hermano, que se compone del término teos de Dios, filo, amado, amado de Dios. Y ahí él escribe que, habiendo investigado detalladamente todos y cada uno de los acontecimientos, los escribió ordenadamente. Y nos da la impresión de que cuando Lucas viajó
de donde ellos se encontraban, en alguna de las provincias de Grecia o algunas de las ciudades que estaban bajo el dominio de Grecia, porque para estudiar medicina había que ir a esos lugares, y regresó a Israel. En esos viajes donde él investigaba fue donde él conoció a Pablo. Pablo lo evangeliza, Pablo le da los detalles de la vida, muerte, resurrección del Señor Jesucristo, que en aquellos días eran todos de transmisión oral, mi amado hermano, y él los fue poniendo por escrito, investigó, fue a las regiones y investigó y preguntó y entrevistó a muchos de los que siguieron en algún momento relacionados con los milagros realizados por mano de nuestro Señor Jesucristo, y los dejó por escrito. Y él en ningún momento, amado hermano, siendo médico, los quita, sino al contrario, los deja detallados, nos pone, amado hermano, el contexto, nos da los detalles y nos explica, nos dejó por escrito lo que el Señor Jesús hizo. Por lo tanto, amado hermano, es un evangelio que debemos de atesorar. Y les comentaba en una de las intervenciones que tuve que yo no me había percatado que el evangelio de Lucas comienza sanando, porque usted recordará que en el evangelio de Lucas, que es uno de los más extensos y más detallados que hay, este evangelio sí habla de algunos detalles que rodean la niñez y juventud de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma solamente con el hecho de narrar las obras del Señor, sino que se va hacia los eventos que rodean, por ejemplo, la genealogía. Lucas es uno de los 2 evangelios que contienen la genealogía del Señor Jesús, y ahí se nos habla ya desde el capítulo 1, cuando habla de los parientes de María o de Miriam en hebreo, y se hace ver que había una pariente de ellos, Elizabeth, que estaba casada con un sacerdote de nombre Zacarías y que no habían podido tener hijos. Y el evangelio comienza con la visitación del ángel Gabriel, el mensajero de Dios, dándole esa buena nueva, ese evangelio a Zacarías de que iba a tener un hijo. Y sanan la matriz estéril de Elizabeth, y Elizabeth da a luz al que nosotros llamamos Juan el Bautista, que es pariente del Señor Jesús. Y seguidamente el evangelio nos deja ver que Gabriel también le lleva el mensaje a María, o Miriam en hebreo, y le deja ver de que ella va a tener un hijo que es producto del Altísimo, o sea que no va a haber intervención humana en su nacimiento. Y ella entrega su vida al Señor Jesús, dijo a Dios, al Señor Dios, y le dice: aquí tu sierva, hágase en mí conforme tu palabra. Y nace Jesús. Y entonces, amado hermano, comienza el ministerio maravilloso del Señor Jesús. Pero el evangelio de Lucas tiene en esos capítulos del 1 al 3 muchos detalles sobre la niñez y adolescencia de nuestro Señor Jesús, que ningún otro evangelio tiene. Entonces ahí nos habla, amado hermano, de la profundidad. Y fíjense que Lucas no especula, porque hay muchos, amado hermano, que se han atrevido a escribir acerca de que Jesús, cuando salió de Israel, se fue a ciertos lugares a recibir instrucciones de muchos lados. Hay quienes aseguran que Jesús tuvo instrucciones de los budistas, instrucciones de aquí, instrucciones de allá, cosas que no son ciertas, ¿verdad? Son puras especulaciones, pero Lucas no especula. Él lo que pudo investigar, lo que él pudo encontrar, lo dejó escrito, no lo dejó detallado, a fin de que así como el Espíritu Santo utilizó su vida para escribir un evangelio, también nosotros, al tener una relación con el Espíritu Santo, también se nos abra el entendimiento, el corazón,
para que todo aquello que el Señor necesita que sepamos, lo recibamos. Y tengamos claro, amado hermano, que cuando nuestra existencia en este mundo termine y estemos con nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tengamos ese conocimiento pleno, amado hermano, esa claridad total de todos y cada uno de los hechos que verdaderamente rodean la salvación de cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, que es el que quiero que me acompañe y analicemos otra circunstancia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 37, y que tiene como paralelos Marcos, capítulo 9, verso 14 al 29, y Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21, se lee lo siguiente: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Amados hermanos, en el contexto, unos versos atrás, antes de empezar el 37, vemos de que Jesús estaba en el monte, que había subido al monte y le había recibido, amado hermano, una transfiguración, o había sido visitado, mejor dicho, de tal manera por el Padre, que los discípulos que lo acompañaron, que fueron Pedro, Juan y Jacobo, vieron sus vestiduras de una blancura extrema, que dicen ellos, como dicen los otros evangelios, que no, ninguna persona los puede dejar de esa manera aquí en el mundo, dice. Y después vieron que estaba hablando con dos varones, uno era Moisés y el otro Elías, la ley y los profetas, que le aclaraban o que le daban a conocer ya los eventos que estaban por suceder antes de su partido. Entonces, amado hermano, ahí se manifestó la voz del Padre y le dijo, y los discípulos lo oyeron, y se escuchó esta voz que decía: hablando de Jesús, es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces, amados hermanos, estos discípulos recibieron ese testimonio de viva voz del Padre, de la manifestación de Moisés y Elías, Moisés representando la ley y Elías los profetas, de que Jesús era el cumplimiento de la promesa del Padre. Y la Escritura dice, en la Biblia leemos que donde 2 o 3 den testimonio se da por verídico, y aquí habían más de 3, amor. Había más de 2. Estaba el Padre, número 1. Estaba Moisés, número 2. Estaba Elías, número 3. Y aparte estaban los 3 discípulos de testigos recibiendo aquella revelación, hermano. Entonces era la confirmación del ministerio salvador de Jesús, de la grandeza del Señor Jesús. Así que se lo comento porque aquí vemos que los discípulos reciben aquella revelación y están seguros de que no fue un sueño, no fue una alucinación, no es el efecto tampoco de algún humo sagrado o algún tipo de bebida, sino que
es una realidad, y luego ven la manifestación nuevamente de la obra de Jesús. Y dice, pues como le digo, Lucas escribe con mucho detalle, amado hermano, y él no obvia. Y aquí vemos, por un lado, la angustia de un padre. 2, el fracaso de los discípulos. 3, el sufrimiento de un muchacho. Y número 4, el poder de Jesús. Dice la escritura que cuando él descendió de ese monte, por eso empieza el verso, la porción bíblica que he leído al día siguiente, cuando descendieron del monte, estaba hablando de ese monte donde estuvieron y vieron la manifestación del Padre, de Moisés, de Elías, sobre Jesús y la interacción de Jesús también. Y dice que un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Porque había una multitud, hermano, usted que ha leído conmigo a lo largo de este evangelio, que las personas empezaron a agolparse de tal manera sobre Jesús cuando él empezó en su ministerio a realizar su obra. Acompañaban multitudes a Jesús, ya no eran solo sus discípulos, al comienzo sí, pero conforme se fueron manifestando en él las obras del Padre, la obra de Dios, lo que él venía a cumplir, y que él era esa agua viva, amado hermano, esa agua viva que se necesitaba, ese pozo de salud, esas aguas de salvación, de salud que dice el Isaías 12 que yo leí. Y la multitud empezó a rodearlo, a agolparse sobre él, alrededor de él, y prácticamente a veces era imposible, amado hermano, poder acercarse a Jesús. Mucha gente le gritaba, mucha gente le pedía. Había gente, como dicen los evangelios, que ponía a sus enfermos en el camino para que, aunque sea la sombra de Jesús, los tocara y fueran sanados, u otros tocaran que sea el borde de su manto, el borde de su manto tocara a los enfermos y estos pudieran recibir salud. Y aquí un hombre de la multitud le gritó, le clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y entonces este padre una vez le dice al Señor con claridad qué es lo que está pasando. Él le deja ver. Este pasaje, pues a mí me gusta analizarlo con el Evangelio de Marcos, en el paralelo, en el capítulo 9, verso 14 en adelante, como le he comentado, porque ahí se ve mucha interacción. Recuérdense que los evangelios, amados hermanos, son puntos de vista. Y son las manifestaciones de Jesús. Uno, el de Mateo, por ejemplo, muestra a Jesús como rey, el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Entonces vemos a Mateo citando constantemente el Antiguo Testamento en todas y cada una de aquellas promesas mesiánicas que están a lo largo de la Escritura, para demostrar que él es el hijo de David, que tiene relación con David. Por lo tanto, él, cuando ve la estructura de la genealogía que Mateo desarrolló, cuando Mateo la desarrolló, lo hizo con el propósito de demostrar que Jesús es descendiente de David. Y usted sabe, amado hermano, que Jesús es venido de los cielos. Amado hermano, la promesa había sido a David, que es de su descendencia iba a venir el Salvador, el Mesías. Y cuando se desarrolla, amado hermano, Mateo desarrolla la descendencia, pues obviamente concluye que Jesús viene del linaje de David, y precisamente se deja ver de que en esa línea María es descendiente de David, y por lo tanto Jesús es el heredero de todas esas promesas. Marcos lo pinta como el siervo, Juan lo pinta o deja ver a Jesús como Dios, como el águila, y Lucas como el Hijo del Hombre.
Y si usted se da cuenta, amado hermanos, pues en Apocalipsis vemos que los seres vivientes tienen esas figuras, ¿no? La del león, que representa al rey, la del águila, que habla de la realeza, de la divinidad, el becerro, que habla de servidumbre, y querubín o cara de hombre, la manifestación de Jesús como el Hijo del Hombre. Y Jesús utiliza en este evangelio, en el de Lucas, abundantemente la frase el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico. Y bueno, dice acá que este hombre le dice, porque Pedro les decía que me gusta Marcos porque Jesús le pregunta desde cuándo le sucede esto, y el padre contesta: desde el niño. Desde el niño viene un espíritu, lo toma y de repente da voces y le sacude con violencia y lo hace echar espuma, y estropeándose a duras penas se aparta de él. Y el evangelio de Marcos dice que algunas veces lo tira al agua y otras veces lo tira al fuego con el propósito de matarlo, ¿ves? Y imagínense el sufrimiento que este padre tenía. Seguramente fue un sufrimiento fuerte, que vemos que ni la madre se menciona que haya ido con él a exponer esta situación a Jesús, porque había sido una situación difícil, una situación dolorosa. Lamentablemente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, muchas veces, amado hermano, la murmuración, los chismes, las habladurías, las injurias que realizan otras personas sobre la vida de alguien es doloroso y es complicado, hermano. Yo no sé cuántas veces este padre en su búsqueda por darle alivio a su hijo lo llevó a muchos lugares, y sucedían estos episodios que él narra, y seguramente la gente le decía: uy, no, este hombre sabe ni qué pecadote cometió, y miren el pobre muchacho cómo se pone, seguramente algo están pagando. Y así, ¿verdad? Ese tipo de comentarios: no, seguramente este va a estar bajo maldición, y lo dejaban. Seguramente hasta sus amistades se han apartado de ellos, porque así a veces sucede, ¿no? Hay exclusión, hay discriminación, hay una serie de circunstancias que a veces suceden. Hay veces que muchas personas no cuentan sus problemas, amado hermano, a la congregación, a los hermanos, porque muchas veces los hermanos son especialistas, bueno, aunque para mí no son hermanos, ¿verdad? Tal vez son primos o ni siquiera primos, pero muchas veces se especializan en difundir rumores y en hablar cosas fuera de contexto, o agregándole cosas terribles. Entonces, mire, el hermano tal, el hermano fulano está en juicio, está bajo esto, está bajo lo otro, porque para inventar cosas son buenos, hermano. Pero nadie dice: vamos a orar por ti, vamos a hacer una oración, vamos a ayudar. No, mucha gente a veces lo que hace es que se aleja y dice: no va a hacer que a mí se me pegue ese demonio, o esa enfermedad, o esa aflicción, y no, mejor le dan la espalda y lo dejan solo. Y este padre, a veces yo he pensado que así estuvo mucho tiempo. Pobrecito, le tocaba viajar con su hijo, él quería salvarlo, muchas veces víctima de discriminación, de aislamientos, él no podía dejarlo solo, ¿verdad? Porque como vemos acá, el demonio dice que a veces lo atacaba y lo quería matar. Este padre le trató de preservarle la vida hasta que un día lo lleva delante de Jesús y le explica a Jesús. Y le dice: yo rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y nos habla del fracaso que a veces nosotros discípulos tenemos, amado hermano. A veces los discípulos de Jesús tenemos fracasos, pero nuestro fracaso no significa que Dios fracasó, sino el hecho de que a veces nosotros los discípulos nos tenemos que dar cuenta que no estamos preparados, que nos falta comunión, que nos falta intimidad con el Señor, que nos falta disciplina. Por eso yo le hablaba en un principio, amado hermano, que muchas veces nosotros echamos por tierra algunas prácticas que están en la Biblia, cristianas, como por ejemplo el ayuno, que hasta nuestro Señor Jesucristo ayunó, y nosotros no queremos ayunar, ¿verdad?
y no queremos ayunar porque no nos gusta. Y le ponemos ahí el pretexto de que no, lo que pasa es que para qué aguantar hambre si el Señor Jesús ya hizo todo. No, es que la disciplina del ayuno es para el cristiano, para que él vaya menguando, que el espíritu vaya creciendo, que ese es el propósito. Pero si usted lo está haciendo sin fe, si usted lo está haciendo sin el propósito de agradar a Dios, por supuesto que no le va a gustar. Y usted le está dando lugar a la carne. De igual forma sucede con la oración. La oración es una disciplina fundamental. Y usted ve que muchas iglesias, cuando convocan a reuniones de oración, son contados los hermanos que van, son pocos y poquísimos. Porque la carne no le gusta orar. Son carnales, porque no quieren tener una comunión con Dios. Pero invítelos a una coinonía donde usted va a dar comida gratis y van a tener actividades de recreación. Eso no alcanza, hermano. No alcanza el espacio de la iglesia, ¿eh? Tendríamos una multa ahora con esto de las restricciones de la aglomeración excesiva, porque la gente va porque quiere alimentar su carne, porque quiere alimentar su cuerpo, pero poca gente es la que busca alimentar el espíritu. Y precisamente en uno de los pasajes dicen que los discípulos le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque este género, les explica Jesús, no sale sino con oración y ayuno. Y aunque muchos discuten, amado hermano, que si ese pasaje es añadido, si no es añadido, que porque aparecen unos textos antiguos y en otros no, y porque algunos sí lo ponen, en otros porque lo ponen. La realidad, amado hermano, es que los que alegan que por qué está es porque no les gusta ni el ayuno ni la oración. Y los que a veces critican que por qué está puesto, tratan de menospreciar que no, porque cómo va a creer usted que un ayuno y una oración van a ser mayor que el poder del Señor Jesucristo. Y indiscutiblemente el poder del Señor Jesucristo es grande, amado hermano. Pero existe una situación que a veces nosotros no consideramos, que el Señor Jesucristo a veces va a utilizar vasos. Y esos vasos somos usted y yo. Y estos vasos deben de estar santificados. Claro que el Señor puede salvar, puede librar, puede sanar porque estamos invocando su nombre, pero si el vaso que en aquel momento el Señor quiere utilizar no está limpio, no está puro, no está santo, no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque si Él viniera y sanara a través de alguien que está en pecado, hermano, este hombre que está en pecado, el vaso, viera un milagro de sanidad, va a creer que está bien y no va a cambiar su vida. Pero si este hombre que sabe que está en pecado se atreve a querer hacer algo santo y no funciona, pues ahí va a haber la evidencia de que su pecado, por su pecado, se está impidiendo, hermano, la obra de Dios. Y precisamente hay un pasaje en la Escritura que dice que nuestra comunión con Dios se ve impedida, nuestro fluir con Dios se ve impedido por causa del pecado. Pero entonces vemos de que sí, definitivamente, amado hermano, el discípulo tiene que prepararse, el discípulo tiene que tener la práctica, el discípulo tiene que tener comunión con Dios. No es posible que nosotros vengamos y queramos obrar sin tener comunión con Dios. Y aquí viene a mi memoria, amado hermano, recientemente estoy leyendo el segundo libro de los Reyes, y vemos acá que hay un milagro, hay una narrativa acerca de Eliseo y una mujer que le ayudaba, una mujer que le respetaba y que le hizo un cuarto para él vivir. Y Eliseo, agradecido, le empieza a investigar qué le hace falta. Le dijeron, le hace falta un hijo. Hijo no tiene. Su esposo ya es viejo y ella no tiene hijo. Entonces, obviamente, amado hermano, al morir el esposo, de acuerdo a la cultura hebrea de ese momento, ella no iba a poder disfrutar de ninguna de las propiedades que el esposo dejara, sino que estas iban a pasar a manos de los parientes más cercanos, y él se iba a quedar sin nada.
Y entonces el Señor le concede tener un hijo. A los años este hijo enferma, muere, y ella va a ver al profeta. Va corriendo a buscar a Eliseo. Eliseo manda a Giesi, que es su sirviente, le da una instrucción clara, le dice: toma mi báculo, ve, no saludes a nadie en el camino, cuando encuentres, llega y pon el báculo sobre el muchacho. Y fíjese, amado hermano, que si Giesi hubiese estado bien, ahí se narraría en la escritura que Giesi, el siervo de Elías, vio como la manifestación de Dios levantaba, de Eliseo, perdón, el siervo de Eliseo, el poder de Dios se manifestaba en Giesi, siervo de Eliseo, sanando a un enfermo. Pero como Giesi andaba mal, porque usted sabe que Giesi lamentablemente era codicioso, era avaricioso, incluso por esa codicia, por esa avaricia, se le pegó la lepra de Naamán el sirio y fue quitado delante de la presencia de Eliseo. Eliseo llegó, se puso sobre el muchacho y estuvo ahí orando, clamando, y el muchacho vivió. Bueno, pues de igual forma, entonces vemos a veces que los discípulos fracasamos por no tener comunión con Dios. Entonces, amado hermano, si en algún momento usted ha acudido a alguno de los discípulos que decimos ser discípulos de Jesús y usted no ha visto un cambio en su hijo, pues déjeme decirle en primer lugar que la culpa no es de Dios, es de nosotros los discípulos, que no nos hemos preparado, y le rogamos que nos perdone, que nos disculpe, amado hermano, si usted ha llegado con necesidad de nosotros por nuestra negligencia y no hemos sabido servirle oportunamente. Y entonces viene Jesús y él hace otra aclaración: oh generación incrédula y perversa, y entre ellas incluye, amado hermano, los discípulos, ¿ves? Porque aquí no dijo a ustedes la multitud, con excepción de mis discípulos. No, aquí fue parejo, el Señor Jesús habló con todos. Ahí digo: oh generación incrédula y perversa. Y como le he comentado, amado hermano, la incredulidad es la barrera que muchas veces nos impide a nosotros recibir algo de Dios. Nosotros muchas veces decimos conocer el poder de Dios porque lo hemos leído en la Biblia, pero, amado hermano, la Biblia no se trata de solo de tener conocimiento de un libro escrito, sino se trata de ver esa manifestación del poder de Dios que está por escrito en la vida de cada uno. Porque esa es la diferencia, amado hermano. Si yo le pregunto a usted cuál es la diferencia entre una religión X y los cristianos, la diferencia debería de ser, porque si yo pongo a la par aparentemente a dos religiones que leen la Biblia, que creen en Jesús supuestamente, y que una dice que es la genuina y la verdadera, ¿cuál debería ser la prueba de que efectivamente una religión que adjudica tener la verdadera es real? Pues sin lugar a dudas, la manifestación del poder de Dios. Esa debería ser la diferencia. Porque como le digo hoy, la Biblia, pues bendito sea el nombre del Señor, es uno de los libros que más se vende a nivel mundial. Hay Biblias de estudio, Biblias con comentarios, hay Biblias devocionales, hay Biblias y con de todo tipo, y hay ya muchos lugares donde la Biblia ha llegado. Hay muchas religiones que utilizan ya el texto bíblico, lo leen, lo saben, lo conocen. Hay teólogos, hay carreras universitarias de teología, pero la diferencia, amado, radica en que ver la realidad, ver manifestado en la realidad el poder de Dios que leemos en la Escritura. Esa es la diferencia. Y entonces la incredulidad, amado hermano, es muchas veces una barrera, y la otra es la perversión. Porque a veces nosotros, amado hermano, queremos, perdone la expresión, tal vez si a usted le va a sonar un poco vulgar, pero es así. A veces lo que nosotros queremos es presumir, chilerear,
decir, no, ya vieron que aquí sí truenan los chicharrones, que aquí sí hace aire en San Juan. Eso es lo que nosotros queremos, pero así no es. Cuando el Señor manifiesta su poder, lo que más deberíamos tener nosotros es humildad. Y Jesús mandó a traer a aquel muchacho. Y dice que cuando el muchacho se acercaba a Jesús, era tanta la santidad de Jesús, que el demonio empezó a sacudirlo con el propósito de que aquel muchacho nos acercara a Jesús, pues. Y aquí viene el Evangelio de Marcos, donde interviene y el Señor le dice algo al Padre. El Padre le dice algo a Jesús: Señor, si puedes, haz algo por él. Y Jesús le pregunta: ¿cómo si puedes? Para el que cree, todo es posible, le dice Jesús. Y entonces viene aquel padre y dice: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Como quien dice, fortalece mi fe. Y tal vez hoy usted y yo, amado hermano, necesitamos eso, que el Señor fortalezca nuestra fe, porque nosotros ya estamos viviendo una fe religiosa. Una de las cosas más peligrosas que nos pueden pasar en el Evangelio, amado hermano, y se lo digo por experiencia, es la religiosidad o el costumbrismo. Nosotros los cristianos a veces ya tenemos una jerga, un idioma, una terminología. Utilizamos santo, hermano, hijo de Dios, varón altísimo, y vemos varias cosas que están en la palabra del Señor. Pero el hecho de que yo maneje esa jerga, ese idioma, ese tipo de expresiones, no me hace un cristiano. Ni aún el hecho de que yo vaya un domingo a la iglesia. Porque hay mucha gente que piensa que el ser cristiano es, bueno, dejé de ir a un rito religioso que antes era 1 hora, ahora voy 2. Dejé ciertos aditamentos que utilizaban otra religión para ahora usar Biblia. No. Eso simple y sencillamente, como dicen algunos hermanos, no es cambiar al enfermo de cama. No. Es manifestar el amor, la verdad, la realidad de Jesús en nuestras vidas. Y entonces, amado hermano, esta hora yo quiero invitarle a pedirle a usted que si usted ha sido minado en su fe, que usted siente que su fe ha menguado, que usted siente que tiene una fe religiosa, no se esponja la misma, le diga: Señor, ayúdame, fortalece mi fe, socórreme. Mira, yo estoy viendo aquí mi pariente, cómo está siendo vapuleado por la enfermedad. No sé si es un espíritu inmundo, no sé si es un órgano que está dañado, no sé cuál es la circunstancia. Lo que sí sé es que tú tienes el poder para hacerlo, porque Jesús dice acá que reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Esa es la palabra que está ahí: sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y entonces todos, dice aquí, se admiraban de la grandeza de Dios. Así que, hermano, yo creo que hay mucha gente entre nosotros que hoy necesita admirarse de la grandeza de Dios, pero empezando por nosotros. Por eso le digo a usted que si su fe ya está cansada, tal vez si su fe ya usted siente que ya es una situación religiosa, si usted siente que usted lee los milagros de Dios, pero se pregunta por qué no acontecen en su vida, ¿no será un momento hoy para que renovemos nuestra fe y le pidamos al Señor: fortalece mi fe, ayúdame, sácame de incredulidad, Señor? ¿No será este un buen momento para que nosotros nos humillemos delante del Señor y le digamos: Padre, ayúdame a sacar la incredulidad de mi vida, la perversión también? Ayúdame, Señor, si yo he querido exaltar mi carne, si yo he querido exaltar mi ego, si yo he querido exaltar mi ministerio, Señor. Hoy te pido que me perdones. Ayúdame, Señor. Hoy traigo delante de ti a los enfermos. Y vamos a orar, vamos a ministrar nuestros momentitos. Hay algunas peticiones de oración que tenemos por acá que quiero compartir con ustedes, específicamente de sanidad.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, estamos delante de ti, dándote gracias por tu bondad y tu misericordia. Hoy queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, porque apartes de nosotros todo camino de incredulidad, toda vida de incredulidad, de perversión, Señor, toda situación que esté impidiendo el fluir de tu poder en nuestras vidas, Señor. Queremos traer delante de ti nuestras vidas, sabiendo que tú, Padre, nos puedes fortalecer y nos puedes animar y puedes transformar, Señor. Y te rogamos, Padre, por las peticiones de sanidad que han llegado, Señor. Tu hermano Jaime está pidiendo por la salud de Ariana. Jessica está pidiendo por su salud. Merari está pidiendo por la oración de sanidad de Melvin, que tuvo un accidente y está delicado. Alexander también está pidiendo por la salud de su mamá. Judith también está pidiendo por su salud, ya que está enferma de los nervios. José Luis está pidiendo oración por su sanidad, ya que tiene cáncer en el intestino y está en un proceso de radioterapia. Ana pide oración por su sanidad, ya que tiene COVID. Rita pide oración por su sanidad, ya que tiene diabetes y está delicada de sus pulmones. También una petición de oración a favor de su hija Elizabeth, que tiene mareos y náuseas. Dora también está pidiendo por su salud. Vicenta y Sergio están pidiendo por su salud y por la salud de su abuelita Petronila. También María del Rosario está pidiendo oración por la sanidad de Sonia, ya que se fracturó un hombro. Isa está pidiendo oración por la sanidad en su hija Rebeca, que fue ingresada al hospital por neumonía, y también por la sanidad de Emily, que tiene bronquitis. Glendy está pidiendo oración por la salud y pronta recuperación de su esposo, ya que tuvo un accidente. Y así también hay muchas otras personas que están pidiendo oración porque están con problemas de diabetes, de cáncer, problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas hormonales, problemas neurológicos, problemas cerebrales, problemas nerviosos, problemas auditivos, oculares, en su garganta, en su sistema respiratorio, en sus órganos como la lengua, los dientes, etcétera. Muchas personas que tienen afecciones en el cuerpo. Vamos a orar, Padre. Te rogamos hoy por la sanidad de todas estas personas. Sabemos, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido curados, y hoy te pedimos, papito lindo, que esas aguas del pozo de la salud que leímos en Isaías capítulo 12, Señor, hoy sean derramadas esas aguas de salud sobre todos y cada uno de los enfermos, Señor. Te pido por los que tienen enfermedades en su cuerpo, enfermedades en su alma, enfermedades en su espíritu, Señor, para que tú te glorifiques poderosa y gloriosamente en la vida de cada uno, Señor. Por favor, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Arranca de nosotros toda raíz de incredulidad y perversión, Señor. Y también queremos pedirte hoy por las necesidades de restauración que hay de Jessica, de Juana, de Miguel, de Alexander, de Yolanda, de Nicole, de la familia Chávez, así como también por la vida de Oscar, María, Elizabeth y Mariana, todos de una familia que necesitan también, Padre, tu ayuda, así como por las de salvación, de vicios, violencia y liberación de Paola, de Josué, de Benjamín, de Santos, de Donna y también de Glendy, así como necesidades laborales como la que tiene Alexander, que pide por su economía. También necesita comprar medicamentos, provisión económica para Benjamín, también por un negocio, y las provisión de trabajo para Merari y Wendy, y también otras necesidades como la de Dora, Janet, Paola y Jeremías. Señor, en tus manos ponemos todas estas peticiones, así como aquellas que nuestros hermanos también traen delante de ti, Señor. No sabemos con especificación y detalle cuál es la necesidad que está afligiendo a mis hermanos, pero sé que tú, mi Dios, hoy te vas a glorificar, Padre, y te rogamos que tú pongas tu mano poderosa sobre todos y cada uno de ellos, que glorifiques tu nombre, Señor, pero que principalmente nosotros, Señor, apartemos de nosotros toda incredulidad,
toda perversión, toda maldad, Señor, y que por sobre todas las cosas sea tu nombre exaltado, glorificado y adorado por siempre y para siempre. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Y bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Les agradezco el favor de su sintonía. Les agradezco su paciencia, su fidelidad para con cada uno de los temas que se han estado tratando. Algunos no nos hemos podido abordar en corto tiempo. El Señor nos ha ido llevando por otros caminos, pero muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes, amado hermano, en su hogar, poder estudiar con usted la palabra del Señor. Le bendigo con todo mi corazón. Que el Señor lo guarde, que el Señor lo prospere, que el Señor le bendiga, que el Señor sea siempre su sostén, su escudo en todo momento. Le deseo que pase una buena noche y continúe en sintonía de Radio 760. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.